Muy buenas noches, mis amados hermanos que se conectan en esta hora con nosotros. Les saludamos muy cordialmente, muy fraternalmente de parte de Iglesia de Cristo Adulam, Ministerio Ebenezer, acá en Jacksonville, Florida. Esta noche Dios nos permite estar con ustedes y estamos usando para ello pues una de las plataformas, una de las redes sociales donde nos conectamos siempre con ustedes, como lo es Facebook, y nos pueden encontrar acá, como les estoy mencionando. También nos pueden encontrar en YouTube e Instagram. Estas son las plataformas o redes sociales donde pueden encontrarnos y pueden dejarnos cualquier mensaje o alguna nota para que nosotros podamos obtenerla y estar pendientes de ustedes, de las peticiones o de lo que ustedes quieran dejarnos saber. Incluso puede ser un testimonio. En esta noche vamos a darle continuidad a una de las enseñanzas de doctrina básica. Acuérdese, mi amado hermano y amigo, que los martes estamos compartiendo doctrina básica. En esta hora, en este día, vamos a tratar un tema que ya iniciamos la semana pasada, lo que es el bautismo en agua. Ahora nos toca la parte número 2. Entonces, yo quiero solamente decirle que en la ocasión anterior, hace una semana, hablamos sobre lo concerniente sobre el bautismo, lo que simboliza, de dónde se deriva, qué palabras griegas, significados incluso en diccionario. No se lo voy a repetir porque sería alargar esta enseñanza el día de hoy. Y incluso estuvimos viendo, llegamos solamente a ver 3 de los beneficios. Yo diría, en vez de beneficios, se le podría decir que son como bendiciones que tiene el bautizarse en agua. Entonces, queremos también recordar, y eso sí quiero decírselo nuevamente, incluso lo hemos estado hablando, lo hemos estado predicando, que incluso el domingo, hace 2 días, tuvimos Santa Cena y tocamos un poquito lo que son las 2 ordenanzas que están establecidas en el Nuevo Testamento por nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordarle, mi amado hermano, que en la palabra, en el Antiguo Testamento, Dios dejó leyes, dejó estatutos, dejó también las ordenanzas, pero también dejó los mandamientos. Entonces, a raíz de todo eso, entonces vemos que en el Antiguo Testamento Dios le dejó al pueblo de Israel 613 ordenanzas. Usted lo puede revisar. Y el Señor, así como Él mismo resumió los mandamientos, usted se acuerda que los mandamientos Dios los resumió solamente en 2, ¿verdad? Y entonces aquí también en el caso de las ordenanzas, de 613 ordenanzas, el Señor la resumió solamente en 2. Y que estas 2 ordenanzas tienen el mismo principio, tienen por sí el mismo fin. Y entonces el domingo pasado estuvimos participando de la Cena del Señor. Entonces, dentro de estas 2 ordenanzas, las únicas 2 que el Señor dejó establecidas en el Nuevo Testamento son el bautismo en agua como primera ordenanza y la Santa Cena como segunda ordenanza. Entonces ahora queremos saber, ¿por qué le digo de esto? Porque yo creo que es cuando el Señor, si viéramos el concepto de lo que es ordenanza, hermano, una orden, las órdenes incluso en el ámbito de autoridad secular, dice que las órdenes, hermanos, se deben de cumplir. Incluso no se discuten. Hay unos refranes y unos dichos que hay y están bien dichos. ¿Por qué? Porque las órdenes se deben de cumplir. Y esta es una orden del Señor Jesucristo. Imagínense las 613 ordenanzas del Antiguo Testamento. Yo podría decir que quizá solamente el Señor Jesús era el único, porque era sin defecto, sin tacha, que podía cumplir esas ordenanzas. Pero imagínense si nosotros ahora estuviéramos con esas 613 ordenanzas. Hermano, si muchas veces no queremos ni cumplir
no queremos ni acatar, no queremos ni obedecer a dos ordenanzas que el Señor dejó, que la resumió en todo, porque en eso se resume esas 613 ordenanzas del Antiguo Testamento. El Señor dijo, bueno, hay que bautizarse, hay que participar de la cena, y el principio que dijimos que tienen estas dos es muerte y resurrección. Entonces, dentro de los beneficios que nosotros pudimos ver en la enseñanza anterior, está el número 1, el perdón de pecados. Porque ahí en esta enseñanza nosotros podemos ver que incluso ahí en Pedro, en Hechos 2:38, les dice aquí la palabra que les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Entonces, para perdón de vuestros pecados, dice, ¿verdad? Y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, hablamos de eso la semana pasada, y ahora también hablamos en la número 2 sobre libertad de la esclavitud. En 1 Corintios 10:2, el Señor Pablo hablaba en la palabra que Moisés condujo al pueblo de Israel de Egipto para llevarlo a la tierra prometida. Y entonces, cuando ellos cruzan el Mar Rojo, fueron bautizados en ese mar, porque esa salida de ahí, ese cruce del mar, que fueron inmersos, que fueron metidos, inmersos prácticamente sobre el mar, bajo el mar, simbolizaba ahora para nosotros el bautismo, y lo dice Pablo en 1 Corintios 10:2. Entonces, ese bautismo que el pueblo de Israel pasó, hermano, estaba prácticamente cuando esas aguas regresaron. Ahí mismo dice que echó al jinete a la mar, destruyó a los enemigos. Entonces, cuando nosotros participamos del bautismo en agua, el Señor destruye a nuestros enemigos, como destruyó a los jinetes del faraón, a todos los que iban persiguiendo al pueblo de Israel. Y lo vemos espiritualmente, eso el Señor lo cumple en su palabra. Entonces, el bautismo en agua tiene tantos beneficios que nos da la libertad, porque el pueblo de Israel estaba esclavo. Convierte esa esclavitud en libertad, porque cuando ellos pasaron fueron libres y dejaron atrás a Egipto. Amén. Otra de las que vimos, la tercera, solo para recordarle un poco, es el debilitamiento del hombre viejo. Entonces, el hombre viejo tiene que ir menguando. Ahí en Romanos 6:1-11, que es la base para hablar sobre, también usted lo puede escudriñar, el bautismo en agua. Ahí podemos ver que el Señor comienza a hablar sobre lo concerniente, que si nosotros somos bautizados, también participamos no solo de la muerte del Señor, en la semejanza de la muerte, sino que también participamos en la resurrección, y que eso es lo más importante. Entonces, cada día el hombre viejo tiene que ir debilitándose, tiene que ir muriendo cada día, estar sepultando los deseos de la carne, el viejo hombre, ese lisiado, ese viejo hombre que quizá con suspicacia, con picardía, con mañas, con lo que sea que quizá el hombre viejo tenga o nosotros teníamos en otro tiempo, tiene que ir muriendo, y el proceso de esa muerte tiene que empezar en el bautismo con agua. Entonces dijimos que para eso tenemos que atar el hombre fuerte, y el hombre fuerte muchas veces somos nosotros, porque nosotros somos los que no queremos dar un paso hacia adelante para seguir a Jesucristo. Entonces, ya para entrar en el tema, ahora vamos a ver el número 4, uno de los beneficios o bendiciones de lo que el bautismo en agua nos puede traer a nosotros. Entonces dice aquí, podemos buscar los versos, los textos ahí de Romanos 6:2-4, se lo dejo para que usted lo anote, Colosenses 2:20, Génesis 3:19, que son los versículos bases para acá. Yo le voy a leer uno solamente por causa de tiempo. Pero dice acá que, bueno, cuando Adán pecó, el Señor le dijo que con el sudor de su frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste formado, porque del polvo eres y al polvo volverás. Este pasaje, hermano, esta palabra nos enseña que todo hombre debe morir para regresar a la tierra de donde fue tomado. Entonces, pero el Señor dejó el bautismo para hacernos uno con Jesucristo en su muerte y resurrección, cumpliendo de esta forma, hermano, todo lo que nosotros obtenemos ahora en el bautismo. Entonces,
Dice aquí, hermano, en Romanos 6, 3 al 4. Vamos a ver ya en la Biblia de las Américas, Romanos 6, 3 al 4. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo de muerte, para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces aquí, hermanos, dice la palabra que leímos que nosotros estamos sepultados juntamente con Cristo en su muerte. Entonces el bautismo, mi amado hermano y amigo, usted que quiere aprender, el bautismo simboliza muerte, o sea, muerte y resurrección. Entonces, cuando nos sumergimos en el agua, estamos llegando a la semejanza de la muerte de Cristo, porque Él fue sumergido en ese bautismo también. Esa muerte que Él, donde Él entregó su cuerpo, sirvió para que nos diera redención. Y hermano, lo más glorioso no es solo eso, que es una semejanza, porque nosotros no vamos a morir como Cristo murió literalmente, físicamente, porque no pudiéramos soportar una muerte de esas, porque el Señor no solo murió físicamente, se quedó en el polvo, sino que usted sabe que Él llegó a las profundidades del infierno y Él fue a tomar las llaves de la muerte. Esas llaves, hermanos, que ahora a nosotros nos dan vida también. Y por eso el Señor Jesús no se quedó en la tumba para siempre. Y yo le puedo decir, mi amado hermano y amigo, que nosotros no nos quedaremos como Él. Y por eso hay una inscripción ahí que ya no está ahí, el que fue enterrado, hermano, porque la tumba está vacía. Y las tumbas de nosotros, de los que creemos, y hermano, nosotros somos obedientes a su palabra, a sus ordenanzas, también se van a quedar vacías un día. ¿Por qué? Porque hay una promesa, que así como nosotros, hermano, en el bautismo nos bautizamos en esa semejanza, somos sepultados con Él por medio del bautismo en su muerte, mi amado hermano, mi amigo. ¿Por qué? Para que con el poder del Padre, como Él lo levantó y lo resucitó, Él nos resucite y nosotros salgamos a novedad de vida. Esto es lo que simboliza el bautismo y es una bendición, amén, el ser sepultado. Entonces acá también podemos ver algo como en griego el significado de la palabra sepultura. Dice, se traduce del griego suntapo, que significa sepultar juntamente. Es de la palabra del griego de Strong 49:16. Se utiliza solo en sentido metafórico de la identificación del creyente con Cristo en su sepultura, tal como es expuesta en el bautismo. Y según el diccionario Vine, dice: cuando somos sumergidos en el agua, somos sepultados al pecado juntamente con Jesucristo, de tal forma que como consecuencia ya no podemos practicar el pecado, y cuando somos levantados, resucitamos juntamente con Él. Entonces dice acá que esto es sepultar conjuntamente, y entonces es una forma metafórica de decirlo. ¿Por qué? Porque no es que en el bautismo quedemos sepultados literalmente, sino que es a la semejanza de Él. Somos sumergidos con Él y sepultados juntamente con el Señor. ¿Por qué? Porque entonces nosotros estamos ahí dejando el pecado literalmente tirado atrás, como el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, cuando cruzan el Mar Rojo, dejaron literalmente Egipto, el mundo que simboliza el pecado. Amén. Entonces, esta es una de las bendiciones que trae el bautismo en agua. Entonces ahora vamos a ir avanzando acá a la número 5, que dice que una de las bendiciones y beneficios del bautismo en agua también es que resucitamos para andar en novedad de vida. Entonces la palabra resucitar, dice, viene de su origen en la raíz griega sunegeiro, que significa levantar juntamente con
Es de la palabra griega, según Strong, en la concordancia 4891, y se utiliza de la resurrección espiritual del creyente con Cristo Jesús, y está ahí en Romanos 6:4. De esta misma forma, como cuando el Señor Jesucristo resucitó, tenía un cuerpo espiritual. Cuando somos levantados de las aguas del bautismo, nosotros resucitamos juntamente con Él y somos cambiados para caminar en novedad de vida. Entonces, si usted se da cuenta que el origen de esta palabra de resucitar en novedad de vida, el Señor Jesús tenía un cuerpo mortal cuando Él va al bautismo y Él muere, pero ya no sale con el mismo cuerpo mortal. Él sale resucitado con un cuerpo espiritual. Entonces esa es la semejanza, eso es lo que el Señor dice en su palabra, ahí en Romanos 6:4, que nosotros vamos a salir, hermano, vamos a venir, ya no vamos a salir nosotros iguales. ¿Por qué? Porque el pecado tiene que quedarse atrás, porque tenemos que resucitar en novedad de vida, una vida nueva, una vida diferente, una vida donde nosotros vamos a estar agradando a nuestro Dios. Vamos a estar, hermano, en la medida que nos consagremos, nosotros vamos a ir rechazando el pecado, lo que no le gusta a Dios. Pero si nosotros nos quedamos y actuamos conforme a la carne y no entregamos nuestra vida, nuestro corazón al Señor, en esa obediencia, en esa consagración, en esa santificación, lógico, vamos a tener más participación de las cosas que a Dios no le agradan. Pero cuando un cristiano, como hijos de Dios, nosotros nos entregamos a Él y le buscamos a Él, Él nos va a ir santificando, nos va a ir dando de sus bendiciones y vamos a ir nosotros, así como Él rechaza el pecado, nosotros lo vamos a ir rechazando, lo vamos a ir eliminando de nuestra vida a medida que muramos completamente al viejo hombre y salgamos en novedad de vida. Y eso es lo que el bautismo en agua hace en un cristiano, que cuando tomas la decisión tú de bautizarte, el Señor te da esa bendición de que tus pecados, mueres al viejo hombre y resucitas en ese momento en novedad de vida, en alguien como el Señor Jesús. Él resucitó con un cuerpo espiritual. Entonces nosotros tenemos que empezar a caminar con el Señor y saber que este bautismo nos va a cambiar la vida. Vamos a cambiar de condición. Ya vimos que también no solo nos perdonan el pecado cuando venimos a los pies de Jesús, el Señor nos perdona los pecados. Pero hay muchas cosas que traemos arrastrando, que en el proceso nosotros vamos a ir, el Señor nos va a ir liberando. Y una de ellas es esclavitudes. Otra de ellas, falta de perdón, que muchas veces el Señor nos perdona y nos recibe como somos. Pero en el camino necesitamos limpiarnos completamente. Muchas veces hay falta de perdón, pero dice aquí que por eso Pedro le decía, arrepentíos y bautícese cada uno. Porque si tú quizás estás todavía con algo de falta de perdón en tu corazón, tienes quizás algunas cosas que no que te están estorbando, que no puedes fluir, que no puedes avanzar espiritualmente, yo te digo, si no te has bautizado, bautízate. Porque ese es el inicio, esa es la figura, la sombra que vemos nosotros como el Señor así. Hermano, Él dejó todo, murió por nosotros. Y hermano, Él vino a sojuzgar el pecado. Él vino hermano, a perdonar el pecado, a llevar la carga de todos nosotros. Y lo metió en esa muerte. Y hermano, lo sojuzgó y salió diferente, salió espiritual, con un cuerpo espiritual, con un cuerpo glorioso. Amén. Y el Señor quiere que esa semejanza, en esa figura, nosotros también obedezcamos a su palabra y vengamos al bautismo en agua. Y hermano, hay tantas cosas que se pueden dar. Quizá en la mente de uno dirá, ¿cuánto tiempo necesito ser cristiano para poder bautizarme? No se necesita ningún tiempo. Pablo, ya vimos, Felipe le dijo al etíope cuando lo encontró, que si bien creía, bien podía bautizarse. Y Pedro, aquí vemos que se convertían 3,000, 5,000 cuando él predicaba. Y en esa ocasión hubieron conversiones y él lo que mandó fue: arrepentíos y bautícense cada uno para perdón de pecados. Entonces, para perdón de pecados, para, hermano, tener el don del Espíritu Santo también.
Entonces, vemos que tenemos que andar en una novedad de vida. No podemos quedarnos cumplir como un ritual solamente una ordenanza, sino que poner nuestro corazón, nuestra confianza, nuestro amor, nuestra obediencia en el Señor. ¿Por qué? Porque este acto de bautizarse, mi amado hermano, no es meramente un acto para que nosotros, como dice Colosenses, que ya salimos de la esclavitud, ya salimos del pecado, ya salimos y somos ya hijos de Dios, hijos del Señor. El Señor ya nos perdonó. Entonces no tenemos que seguir nosotros órdenes humanas de hombres que nos restrinjan, que nos digan: haz esto, no hagas lo otro, come esto, bebe esto, no bebas esto, vístete aquí, vístete allá. No, ¿por qué? Porque hemos sido libres de la esclavitud. Este acto es el inicio que demuestra de parte de nosotros no solo obediencia, sino que amor al Señor Jesús, amor a nuestro Dios, amor al Espíritu Santo. Entonces tenemos que tomarlo y hacerlo. ¿Por qué? Porque vimos, mi amado hermano, y hablamos de que, hermano, es tan tremendo que si nosotros no nos bautizamos, no participamos de la cena del Señor, es probable, según la palabra lo deja ver, que no tengamos parte de la resurrección. Entonces bautícese, dice la palabra, en esa semejanza de Cristo, y saldremos con Él juntamente, no en semejanza, sino que como Él nos va a resucitar en el día postrero. Amén. Entonces, tenemos que andar en novedad de vida. No podemos quedarnos estancados en el viejo hombre, ni peleando ni con los rudimentos de la palabra, de todo lo que hay, sino que más bien avanzar a la madurez, avanzar para que nosotros recibamos las bendiciones y no nos preocupemos qué debemos hacer, qué no debemos de hacer. Pon tu confianza en el Señor y Él es el que va a hacer todas las cosas. Pon tu corazón en el Señor, que Dios sea el primer lugar en tu vida y Él te va a recompensar, el Señor te va a gratificar, el Señor te va a poner en alto, el Señor te va a levantar, no vas a quedar postrado, Él te va a honrar. Cuando nosotros le honramos a Él, Él nos honra a nosotros. Y una parte de esa honra es cumpliendo sus ordenanzas, bautizándonos y también caminando con Él hacia adelante, hacia la meta. Amén. Entonces, la número 6 dice que el bautismo nos ayuda para una buena conciencia. Y eso lo vamos a ver más adelantito allá en 1 Pedro 3:21, la siguiente diapositiva. Pero ahora quiero decirle que aquí dice el diccionario Vine, dice que generar, dice, es destacar el inicio de un nuevo estado de cosas en contraste con el viejo. Y la palabra conciencia se traduce del griego suneidesis, que significa uno conociendo con y el testimonio dado a la propia conducta de la conciencia. Entonces, esta suneidesis significa que uno va conociendo realmente nuestra conciencia y con el testimonio dado de la propia, dice, conducta por la conciencia misma. La conciencia es la que nos va a hacer ver lo que es bueno y lo que es malo. Es decir, dice, conciencia es el proceso de pensamiento que distingue lo que se considera moralmente bueno o malo, alabando lo bueno, condenando lo malo, y así impulsando a hacer lo primero y a evitar lo último. O sea, es decir, que la conciencia misma nos va a alabar y va a decir esto es lo bueno. ¿Por qué? Porque la conciencia misma nos va a nosotros a dar a entender a través de nuestros pensamientos cuáles son las cosas buenas y cuáles son las malas. Entonces nosotros, por supuesto, como hijos de Dios, sabemos que tenemos que alejarnos de las cosas malas, y por eso, pero aquí en el bautismo nosotros logramos adquirir y alcanzar una conciencia, una buena conciencia como cristianos. Entonces dice, antes de llegar al Señor, mi amado hermano, nuestra conciencia estaba llena de pecado, y de tal manera que aunque su función era redarguirnos, cuando cometíamos pecado, ya no lo hacía. ¿Por qué?
porque estábamos en pecado, y entonces una conciencia que está sumergida en pecado ya no va a alertar a la conciencia, al pensamiento, al corazón para decir que estamos haciendo algo malo, sino que al contrario, porque ya está sumergida. Entonces hasta que llega el momento de que llegamos nosotros al Señor, obtenemos, dice, una conciencia neutra, esa conciencia que distingue lo bueno o lo malo, y luego en el bautismo obtenemos una buena conciencia. Y eso, mi amado hermano, nosotros lo podemos ver incluso ahí en 1 Corintios, pero vamos a ver ahora acá en la siguiente que entonces y correspondiendo, dice aquí en primera de Pedro 3:21, dice, y correspondiendo a esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo. Entonces, hermano, esa conciencia y es el bautismo en agua ahora nos salva, dice, te salva a ti y me salva a mí. Tal vez no quitando las cosas literales de la carne, porque no podemos arreglar muchas veces nosotros nuestro cuerpo, la carne, sino que es una petición, dice, a Dios de una buena conciencia. Entonces el bautismo nos trae a nosotros una buena conciencia. Entonces una buena conciencia nos va a indicar y nos va a redarguir a nosotros como hijos de Dios, sabiendo qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, lógicamente, si nosotros queremos agradar a Dios y queremos tener una buena conciencia delante de Dios, vamos a hacer las cosas buenas, porque Dios ama al pecador, pero no ama al pecado, rechaza al pecado, pero no rechaza al pecador. Él le dice al pecador, ven, hijo mío, dame tu corazón, porque de Él es nuestro corazón. Nuestro corazón le pertenece a Él. Y nosotros tenemos que entregarnos. Tu amigo que estás ahí, si estás viendo, vas a ver esta prédica, esta enseñanza. El Señor nos dice que nosotros vengamos a Él y que Él nos va a llenar y Él nos va a dar de su bendición. Él nos va a limpiar. Quizá nuestra conciencia esté mala, esté oscura, como sea. Pero Dios es el que se encarga de limpiar las conciencias, de limpiar nuestros pensamientos, de limpiar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque su misericordia es grande. Por el sacrificio de Él en la cruz del Calvario. Con su sangre nosotros somos limpios, somos lavados. Por su palabra somos purificados, dice. Y mediante la resurrección de Jesucristo hay una petición a Dios para una buena conciencia para tu vida. Entonces, si nosotros le buscamos a Dios, si nosotros le entregamos nuestro corazón, obedecemos este acto de bautizarnos, Dios nos va a dar una buena conciencia. Y una buena conciencia es hacer el bien, es amar a nuestro prójimo, amar primero a Dios sobre todas las cosas. Es, hermano, seguir los pasos de Jesús. El modelo y guía para nosotros es Jesucristo, que Él puso el ejemplo, mi amado hermano. Él puso el ejemplo bautizándose. Él no empezó el ministerio si no fue hasta que Él se bautizó. Y en ese bautismo, Dios mismo se reveló a Él y a todos. Y aun que Juan el Bautista, él vio cuando esa paloma descendía y se oyó la voz del cielo. Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Y eso es lo que el Señor te dice a ti. Eso es lo que el Señor nos dice. Cuando nosotros obedecemos a Él, Cristo fue obediente, porque Él, incluso Juan el Bautista le decía, bautízame tú a mí, porque yo sé quién eres tú. Él sabía que Él era el Cordero que había descendido del cielo. Él sabía, Juan Bautista sabía que era el Hijo de Dios mismo, y Él por eso quería que Él lo bautizara. Pero el Señor le dijo, no, hazlo tú, para que se cumpla la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque Él nos mostró obediencia. Nos muestra ahí humildad. Entonces este acto se tiene que hacer con humildad, se tiene que hacer con obediencia, con amor, como le decía. ¿Por qué? Porque el Señor te ama. Él nos amó primero, dice la palabra. No es que nosotros le amemos, Él nos amó primero. Él nos dio de su amor para que creyéramos en Él, y nosotros lo amamos.
lógico, pero Él nos ama, dice, desde la eternidad, porque con amor eterno te he amado, dice el Señor, y así el Señor nos ama. Quizá muchas veces nosotros nos hemos sentido alejados, quizá en tu vida has tenido alguna situación y has sentido que el amor de Dios está lejos, pero no, Él nos ha amado, y no sabes tú de los peligros, no sabes tú las batallas que quizás ángeles han tenido por tu vida, no sabes tú de las situaciones de peligro, de riesgo, donde Dios te ha cubierto y te ha guardado. Yo sé que hay muchos testimonios de esos, habrán muchos testimonios, pero también hay muchos testimonios que podemos ver que a través del bautismo en agua el Señor ha liberado, ha roto cadenas, ha roto ligaduras, ataduras, cordones umbilicales que quizás estén pegados a través de eso todavía y que estén arrastrando cosas de generaciones antepasadas. Pero el Señor ahora nos dice que a través de este acto Él nos da una conciencia buena. Entonces el cristiano tiene que tener una buena conciencia. Una buena conciencia es amar a nuestro prójimo, es no tener envidia, es no tener orgullo, hermano, es tener paz en el corazón con Él, en el nombre de Jesús. Y nosotros venimos ahora declarando que esa paz de Dios, que esa buena conciencia se establece en nuestra vida y se ha establecido y la retomamos. Si alguien la ha perdido, quizás en algún momento ya se bautizó hace años, pero esa buena conciencia el Señor la tiene para tu vida, porque esa buena conciencia no te dejará hacer cosas inmorales, no te dejará dañar a tu prójimo, dañar a cualquier persona o a cualquier cosa que haya creada acá. ¿Por qué? Porque una buena conciencia te ayuda para discernir lo bueno y lo malo. Y los pensamientos que Dios tiene son pensamientos de bienestar, son pensamientos buenos, de salud para tu vida, en el nombre de Jesús. Entonces, otro de los beneficios del bautismo en agua es convertirse en discípulos del Señor. Nosotros, cuando nos bautizamos, pasamos de una condición a otra condición más elevada, con que vamos escalando. El cristiano va escalando, va subiendo escalones. ¿Por qué? Por la obediencia. Entonces dice aquí la palabra que nosotros en Mateo 28:9, vamos a ver en un momento, lo vamos a leer, pero Mateo 19 dice: el Señor Jesucristo dijo que el que creyera en Él y fuera bautizado sería constituido en su discípulo. Por lo tanto, el bautizarnos nos habilita para llegar a ser discípulos, es decir, ser trasladados de la categoría de oyente y de creyente a la de discípulo. Entonces, es tremendo, porque no podemos nosotros ser discípulos de Dios, del Señor Jesús, si no hacemos el bautismo, si no nos bautizamos en agua, porque el Señor lo dijo en su palabra. Y entonces, ¿cómo vamos a ir evolucionando nosotros? Podemos ser nosotros oyentes, oímos la palabra, el Señor nos salva, pero para ser discípulos tenemos que avanzar, tenemos que crecer, tenemos que ser parte. Y el Señor quiere, mi amado hermano y amigo, que nosotros seamos sus discípulos. Usted sabe que un discípulo sigue a su maestro, y Él es el maestro de maestros. Entonces, si Él nos enseña su palabra, si Él nos dejó su palabra, Él nos dejó la forma como debemos conducirnos en este mundo, cómo debemos de honrar y obedecer y hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial, la voluntad de su palabra, la obediencia a la palabra, es Jesús, porque Él fue obediente, dice la palabra, hasta la muerte. No hubo ni un solo algo que tacharle al Señor Jesús, sino que Él fue obediente hasta la muerte. Y esa muerte, hermano, que ahora a nosotros nos hace, hermano, no quedarnos estancados. Hermano, no teníamos parte nosotros antes en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, ni siquiera como gentiles, hermano, de llegar a los atrios. Pero el Señor dice ahora que a través de ese sacrificio el velo se rompió, hermano, y ahora
tenemos cabida para nosotros poder entrar al lugar santísimo, porque el velo se rasgó cuando Él murió y Él abrió la entrada para que lleguemos a ese lugar santísimo, a la misma presencia del Señor. Usted sabe, y si ha leído la palabra, que los sacerdotes, hermano, podían entrar al atrio, al lugar santo solamente, y no era todos los días quizá, o estaban ahí, pero era solo un grupo nada más que podía entrar. El sacerdocio del pacto anterior, del orden de Aarón, de Leví y del orden de Aarón. Pero ¿qué pasa? Y una vez al año podía entrar el sumo sacerdote al lugar santísimo. Pero con la muerte de Jesús, con la muerte que significa ahora el bautismo en agua, la inmersión en el agua, el Señor y la resurrección, ahora Él invalidó el pacto ese antiguo, y por el pacto nuevo, este nuevo pacto en su muerte, en su sangre, nosotros tenemos entrada directa al lugar santísimo. Ya no tenemos ninguna limitación. No puedes decir, es que no puedo, no me dejan o esto. No, porque tienes que buscar la libertad. Empieza por bautizarte y luego el Señor te va a dar esa entrada gloriosa. Amén. Entonces aquí en Mateo, como le decía, 28:19, nosotros podemos ver la corroboración de la palabra. Dice el Señor en su palabra: ir pues y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el final del mundo. Entonces el Señor dio la orden: ir pues y hacer discípulos, dice, a todas las naciones. Entonces, ¿cómo se hacen los discípulos? ¿Qué tienes que hacer para ser discípulos? ¿Qué tuvimos que hacer para llegar a ser discípulos y ser discípulos del Señor? Bautizados primero. Entonces, con el bautismo estamos ya habilitados para nosotros ser discípulos del Señor. Y entonces acá vemos que también dice, entonces, no solo bautizándolos en esa Trinidad gloriosa, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero dice también que además entonces de bautizarte, también dice enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Entonces, ¿quién nos ha mandado el Señor? Nos ha mandado a santificarnos, nos ha mandado a que crezcamos en su palabra, nos ha mandado a predicar el Evangelio. Nos dice ahora que hay ministerios, que Él constituyó ministerios. Nos está diciendo también que hay dones espirituales que tenemos que operar. Nos está diciendo que tenemos que servir. Entonces, que tenemos que servirle a Él, que tenemos que tener una parte de servicio, que tenemos que amar a nuestro. ¿Cuántas cosas el Señor nos dejó en su palabra? Y entonces, Él dice que si nosotros aprendemos y vamos a ser también discípulos y somos discípulos, vamos a guardar todo y enseñar, vamos a tener un corazón enseñable para Él, y entonces Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin. Amén. Entonces, para ser discípulos tenemos que ser bautizados. Aleluya. Y para concluir, tenemos ya aquí, dice que nosotros, uno de los beneficios del bautismo en agua es participar de la resurrección. Entonces, Romanos 6:5 dice aquí en este pasaje, nosotros, la palabra resurrección viene de la palabra griega anastasis, que significa un levantamiento. Según Strong, en el griego, la palabra griega 386. Ana dice, arriba, y histemi, poner en pie, es levantarse. Por lo que los cristianos que escucharon del bautismo tuvieron la oportunidad de bautizarse, pero no lo hicieron y murieron sin esa condición, no resucitarán. Entonces, hay algo tremendo, mi amado hermano y amigo, que nosotros a través del bautismo, hermano, nosotros somos parte, podemos participar de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en esa resurrección que Él ha prometido, porque dice el Señor que los muertos en Cristo resucitarán primero, pero los muertos de Él, en Él, los muertos que obedecieron, los muertos que rindieron su corazón, que obedecieron a la palabra. Entonces, nosotros acá vemos que si tenemos la oportunidad ahora de nosotros poder ser bautizados, hermano, no te quedes sin ese bautismo. No te quedes sin bautizarte.
No, que no te digan que tienes que hacer una clase de catecúmenos, que 6 meses de enseñanza. Hermano y amigo, el Señor dio la orden: el que creyere y fuere bautizado será salvo. Porque lo que basta es solamente creer. Entonces, al creer tú bien puedes bautizarte y cumplir esa ordenanza. ¿Quieres tener parte, quieres ser parte de esa resurrección gloriosa? Tenemos que bautizarnos. La palabra lo dice. Entonces, si nosotros somos bautizados en esa semejanza de la muerte de Él, en esa muerte, también seremos resucitados. Así lo dice la palabra. Y yo quiero que acá veamos este último versículo, que es en Romanos 6:5. Y dice: porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Mi amado hermano, dice aquí que nosotros, si hemos sido unidos, dice en la semejanza de su muerte. ¿Cómo somos unidos nosotros en la semejanza de su muerte? Morir como Él no lo vamos a hacer nunca más, nunca nosotros, porque Él murió arrastrando todo el pecado. Pero sí en la semejanza de su muerte significa que es a través del bautismo en agua. Esa unión que hacemos unidos. Usted sabe qué es unirse. Si con alguien usted se fusiona, se une, hermanos, dice la palabra que en el matrimonio, un ejemplo, seremos una sola carne, nos hacemos uno solamente. Y el Señor con su iglesia, con su amada, se hace uno. ¿Cómo se inicia? ¿Cómo sería el starter de eso? A través del bautismo. Y otra también a través de la cena del Señor. Pero hoy estamos hablando del bautismo, que es la primera ordenanza. Entonces nos hacemos uno en la semejanza de su muerte con Él. Y ahí quedan nuestros pecados. Nos somos sepultados. Dice que nuestros pecados son perdonados. Dice también que ahí el viejo hombre se debilita. Dice también que ahí, hermano, el Señor clama para que nosotros tengamos una buena conciencia. Dice también, mi hermano, que otra de las bendiciones es que participamos, somos partícipes de su resurrección. Como si somos en su muerte esa semejanza y somos unidos en su muerte, también seremos en su resurrección. Aquí en Romanos 6:5. Entonces, si nosotros no somos unidos en su muerte, si nosotros no nos bautizamos, no seremos resucitados. Así lo deja ver la palabra. Pero si somos bautizados en la semejanza de su muerte, seremos también nosotros resucitados con Él, porque es una promesa de Dios para nuestra vida. Mi amado hermano, mi amado amigo, esta es la parte de esta enseñanza que ahora tenemos sobre el bautismo en agua, y es doctrina básica. Lo que te puedo decir es que si no te has bautizado, este es el tiempo. Dios te está dando una oportunidad. Esa oportunidad de poder cumplir esa ordenanza, de ser obediente, de presentarle a Él el amor que tú le tienes. Si tú le amas a Él, si tú eres un hijo de Él, tienes que ser obediente. Y la palabra nos está hablando claro, que tenemos que cumplir su palabra, tenemos que obedecer y ser parte de estas ordenanzas. Y entonces el bautismo en agua es importante. ¿Por qué? Porque, hermano, estamos nosotros siendo, representa la muerte al viejo hombre y salir en novedad de vida. No es un rociamiento, no es mojar solamente a la persona. Bautismo, dijimos en la clase anterior, que es por sumersión, o significa que es lo mismo inmersión. Inmerso es estar bajo de, llegar a estar completamente cubierto por el agua. Entonces, ahí esa es la semejanza de la muerte. Cuando tú estás inmerso en el agua, es semejanza de la muerte de Cristo, simboliza muerte. Y cuando sales del agua, resucitas. Es una resurrección en novedad de vida, porque estamos vivos. Pero la promesa profética y futura es que si nosotros creemos
que si nosotros nos bautizamos, que si nosotros participamos de su cena, participamos del pan y de la sangre, nosotros seremos resucitados. Aunque muramos físicamente, Él nos resucitará en el día postrero. Y ahí la humanidad y todos los que se queden van a ver las tumbas vacías de aquellos que han obedecido y que obedecieron a sus ordenanzas, a su palabra, en el nombre de Jesús. Yo quiero hacer una pequeña oración y darle gracias a Dios. Y queremos decirle, mi amado hermano, que prontamente, ya en estos días, vamos a hacer un programa para tener bautizos. Les vamos a dejar saber a través de mensajes y a través de las redes el día y la hora y el lugar, porque estamos ya trabajando en eso. Solo nos falta afinar algunos puntos importantes para poder darle ya una información ya concreta. Que no vamos a estar juntando almas o gente para bautizarse. Es para todo aquel que en Él crea, vamos a hacerlo. Como es en la primera ocasión que lo vamos a hacer, pues todos los que no están bautizados, les instamos para que en esta ocasión lleguemos a las aguas y que probemos al Señor y que veamos que el Señor es grande y poderoso y el Señor tiene grandes cosas para tu vida. Entonces, está atento a la información del día, la hora y el lugar donde vamos a hacer los bautizos. Así es de que prepara tu corazón en el nombre de Jesús, y vamos en esta plataforma a dar nosotros toda la información necesaria, incluso de la ropa que haya que usar, a la hora y como te digo, y todo lo demás. Lo importante es tu corazón, que tu corazón esté con ese amor y con ese deseo ferviente de ser obediente al Señor. Amén. Entonces vamos a darle gracias, Padre. Te damos gracias en esta noche por esta enseñanza, bendito Dios, que tú nos has permitido, Señor, llevar, Señor, para tus hijos. Señor bendito, Padre, te damos gracias porque tú nos aclaras, Señor. Te damos gracias por la revelación de tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tu Espíritu Santo es el que acomoda tu palabra en cada corazón, Señor. Señor, pon ese deseo en las personas, en las almas, en los hermanos, Señor, que ya son cristianos, que te han recibido como su Salvador y no lo han hecho, Padre, para que desciendan a esas aguas, Padre, esas aguas donde van a ser liberados, donde van a ser sumergidos en la muerte tuya, esa semejanza, Señor. Pero no se quedarán sumergidos en el agua solamente, Padre, sino que tú los traerás a novedad de vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, te pedimos, Padre, que tú pongas un deseo ferviente, Señor, en cada vida, en cada corazón, en cada hermano, Señor, que necesita descender a las aguas. En el nombre de Jesús, bendecimos a cada familia, a cada hermano que se conectó, a los miembros, Señor, y a los que no son, Padre, los amigos, Padre, en el nombre de Jesús. Clamamos, Señor, también por sanidad. Clamamos, Padre, en esta hora. Venimos poniendo, si alguien tiene alguna necesidad de oración por enfermedad, por lo que sea, mi amado hermano, que estás conectado todavía, ponla y nosotros vamos a orar creyendo que el Señor Jesús es el que hace la obra, que la gloria es para Él y que no hay distancia ni barrera para que Dios pueda orar en tu milagro. Y yo tengo una petición, dos peticiones de oración que me han hecho, y en esta hora yo quiero ponerla delante del Señor. Vamos a orar por la vida de David, un joven, un varón que está en Guatemala, en la ciudad de Coatepeque, que es familiar de Sandy Maldonado. En el nombre de Jesús, él está hospitalizado y vamos a enviar una palabra que el Señor de petición a Dios, una palabra de petición a nuestro Dios para que Él tenga misericordia, para que Él obre en sus vidas, para que Él obre en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendito Dios. En tu nombre, Padre, ponemos cada petición,
Ponemos, Señor, Padre, las peticiones que tu pueblo está trayendo, Señor, en tu nombre maravilloso, bendito, en el nombre de Jesús, papá. También venimos, Señor, poniendo, Padre, en esas peticiones, Señor, a un matrimonio, bendito Dios, en el nombre de Jesús, Padre, ese matrimonio, Señor, que está siendo afectado, Señor, allá en Guatemala, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, los suegros de Estuardo Maldonado, en el nombre de Jesús, creyendo que tú eres maravilloso y misericordioso, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te pedimos por la vida de David, Señor, que está hospitalizado allá en Guatemala, que su origen es de Coatepeque, Señor, es familiar, Señor, es hermano de Sandy Maldonado. Padre, a través, Señor, de este proceso, Señor, te pedimos que tú, Señor, pongas y obres, Señor, maravillosamente una palabra, Señor, de vida, una palabra, Señor, de restauración, palabra de sanidad en la boca de cada uno, Señor, de ellos, en cada cuerpo, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Mira, que tus hijos puedan ver tu gloria y tu poder, papá. Sabemos, Señor, que muchas de esas cosas, Señor, y enfermedades, Padre, o desiertos que estemos pasando son para probarnos, Señor. Pero también sabemos, Señor, que tú juntamente con la prueba, Señor, pones la salida, Señor. Te clamamos por una salida favorable, Señor. Que en el nombre de Jesús se pudre, Señor, todo yugo, todo lazo de enfermedad, Señor, sobre la vida de David, Señor, sobre la vida de los suegros, Señor, de Estuardo Maldonado, en el nombre de Jesús, que están Señor, padeciendo de este virus, Padre, en el nombre de Jesús, Padre. Hemos visto testimonios tuyos, Señor, donde tú has obrado maravillosamente, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Señor, sube el nivel de defensas, Padre, en ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Pon tu mano de poder, Señor. Mira a tus hijos, Señor, que han sido, Señor, fieles contigo, sirviéndote en tu obra, Padre. Que esto sirva como testimonio, papá, para que tú, Señor, Señor, el mundo vea tu gloria y tu poder, para que tú te manifiestes, Señor, a la familia, Señor, te manifiestes, Señor, a aquellos que han de ser salvos, bendito Dios. Creemos que esta leve tribulación, Señor, será pasajera, que esta leve tribulación será, Señor, momentánea, porque tus hijos tenemos promesas gloriosas, bendito Dios. También yo te pido, Señor, por mi hermana Aliet, Señor, y su esposo, y su familia en Alabama, en el nombre de Jesús. Señor, pon tu mano sanadora completamente sobre ellos, Padre. Señor, llamando, Señor, a ese Señor, a tu Espíritu Santo, Padre, llamando, Señor, en el nombre de Jesús, llamando, Padre, a tu misericordia, clamando a tu bondad, a tu amor, bendito Dios, obra maravillosamente, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, bendito, también te ponemos, Señor, a la vida de mi hermana Ruth, Señor, que está en Guatemala, Padre. En el nombre de Jesús, creemos que tú eres el Dios de ayer, de hoy y por los siglos, Padre. Que tú, Señor, tienes misericordia y que tu poder es infinito. Señor, guárdala, Padre. Restaura, Señor, su vida. Ese dolor que ha estado padeciendo, Señor, se desvanece por el poder de tu palabra, Señor. Porque tu palabra es poderosa, porque tu nombre es maravilloso, porque por tus llagas fuimos sanados, bendito Dios. En el nombre de Jesús, además cubrimos también su familia completa, Padre. Cubrimos nuestra familia, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, bendito. También cubrimos a cada miembro de esta, Señor, de esta familia, Señor, que nosotros, Señor, amamos. En el nombre de Jesús, Señor, venimos bendiciendo, Padre, a hermano Jarvin, Señor, hermana Vera, Señor, en el nombre de Jesús, toda afección que haya, Señor, en su vida, Señor. Señor, venimos pidiéndote que tú seas el sanador, que tú te manifiestes como el sanador, Padre, que Él te conozca también, no solo como Salvador, sino como el sanador de su vida, Padre. En el nombre de Jesús declaramos protección para las familias, Señor, protección en el nombre de Jesús, Señor, que ninguna plaga, Señor, tocará nuestra morada, Padre, y que todo será
quizá, Señor, liviano y pasajero, Señor, si en caso llegara, Padre, en el nombre de Jesús, que tú tienes una salida, Padre, que tú tienes, Señor, en el nombre de Jesús. Ponemos también la vida de nuestra hermana Cintia, Padre, que ha tenido afecciones, Señor, en el nombre de Jesús, de su estómago, Señor, en el nombre de Jesús. La bendecimos, Señor, y declaramos, Señor, que tú eres misericordioso, que tu amor cubre multitud, Señor, multitud de errores, multitud de faltas, Padre, para nuestra vida, Señor, y que tu amor es grande y maravilloso, Señor, para manifestarse, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, creemos en la sanidad de hermana Cintia. Creemos, Señor, que tú lo harás, Padre, como tú lo has hecho, Padre, en el nombre de Jesús. Bendecimos su familia, bendecimos a cada uno por nombre, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos que hay un cerco de tu presencia, que hay, Señor, un vallado de ángeles que nos cuidan, Padre, porque, Señor, por la obediencia, Señor, por la sabiduría que tú nos has dado, Señor, para actuar en la vida, tú nos galardonas, tú nos premias, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Gracias, bendito. Gracias, Señor. Amén, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, bendecimos también a las almas, aquellos que no tienen al Señor Jesús, que no te han recibido, Padre. Les decimos que hay un amor maravilloso en ti, Señor. Que hoy es tiempo de entregar su vida a Él, su corazón. Yo, mi amado amigo, te digo que Cristo te ama, que Él dio su vida completamente, que su amor es inagotable y que Él toca tu puerta. Él te está tocando a tu puerta y te está diciendo que vengas a Él. Este es el tiempo. No hay más tiempo que esperar. Este es el tiempo oportuno. Este es el día de salvación para tu vida. Si tú haces la decisión, solo levanta tu mano donde estás. O ponte en la posición que tú quieras. Si quieres arrodillarte, quieres honrar a Dios, hazlo. Y solo dile: Señor Jesús, yo te entrego mi vida ahora. Yo te entrego mi corazón. Yo quiero que tú seas el Señor de mi vida. Yo vengo hoy arrepentido delante de ti, Señor, para que tú me perdones, para que tú me limpies, para que tú me llenes de tu amor, para que tú, Señor, seas mi Señor y Salvador. Yo hoy te reconozco como mi Señor y Salvador. Yo reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario. Yo hoy confieso que tú eres el que salva las vidas, que tú das la salvación a nuestras almas. Y yo te reconozco ahora como mi Salvador. En el nombre de Jesús, inscribe mi nombre en el libro de la vida y que no me aparte nunca más de tu palabra, que no me aparte de tus caminos, en el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Señor. Gracias por darme esa vida eterna. Gracias por perdonar mis pecados. Gracias por liberarme de esa esclavitud. Gracias por liberarme, por sanarme, por salvarme en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor. Si hay alguien que quiera reconciliarse también, tenga confianza que Jesús es el abogado, que Él es el que reconcilia, es el reconciliador entre Dios y los hombres. Si tú has estado quizá agotado, has dejado, te has enfriado, te has alejado de Dios, este es el momento para que retomes tu vida espiritual. Es el momento de levantarte, porque los tiempos son finales. Y si has perdido ese primer amor, el Señor dice que ahora vengas a Él y tomes de su amor, tomes de Él todo lo que Él quiere para que tú quieras, para servirle, para volver a encarrilarte en la vida espiritual. Señor, te damos gracias por esos hermanos que andaban alejados, Padre, pero que ahora se acercan a ti, Señor. Tráeles el perdón, Señor. Tráeles la reconciliación, Padre. Este es el año de la reconciliación, Señor, que tú nos has dado, papá. En el nombre de Jesús, reconcilia, Padre, a mi hermano, a mis hermanos que están haciendo la decisión el día de hoy, Padre, para contigo, Señor, para que puedan experimentar, Señor, tu presencia, tu amor, tu gracia, Padre. Revístelos de tu Espíritu Santo. Dales un toque, Señor, de tu Espíritu Santo a sus vidas, a sus corazones, Padre.
Pon esa llama ardiendo en ellos, Señor, en el nombre de Jesús, y que nunca más se aparten, papá. Gracias, bendito. Gracias, Señor. Amén, Señor. Muchas gracias, mis amados. Dios les bendiga. Hasta pronto.